Llevas años creyendo imágenes que nunca ocurrieron, que los gladiadores entraban en la arena gritando «Ave César», que los piratas escondían tesoros bajo una enorme X marcada en un mapa, que los vikingos luchaban con cascos coronados por grandes cuernos. Nada de eso es cierto. Hollywood ha pintado la historia con licencias dramáticas y ha logrado que millones repitan mentiras como verdades. Durante los siguientes minutos vas a descubrir 25 falsos mitos históricos creados por películas, novelas y cuadros, y vas a ver por qué la realidad es mucho más increíble. Como ejemplo, el único casco vikingo completo encontrado en Hermundbu, Noruega, es un simple casco de hierro sin un solo cuerno. Y esta es solo una de las verdades fascinantes que te esperan. ¿Preparado para la verdad? Empezamos. Número 1. Los vikingos sucios y salvajes. Esos mismos hombres del norte cargan con otra fama igual de injusta. El cine nos los presentó como brutos sucios, de barba apelmazada y olor a sangre, casi indistinguibles de las bestias. La realidad desconcertó a los arqueólogos. En las excavaciones de sus asentamientos y tumbas, el objeto personal que más se repite es precisamente el peine. Peines tallados en hueso y en asta, fabricados a millares. Junto a ellos aparecen pinzas, navajas y unas pequeñas cucharillas para limpiarse los oídos. Eran objetos cuidados, a veces decorados con grabados finos. Hay más. Producían un jabón con un alto contenido en lejía que servía para lavarse y de paso aclaraba el pelo y la barba, porque entre ellos el rubio estaba de moda. Las crónicas inglesas de la época llegaron a quejarse de que aquellos escandinavos se bañaban demasiado, una vez por semana, y de que con sus modales y su limpieza seducían con demasiada facilidad a las mujeres locales. Una vez por semana hoy nos parece poco. Para la Europa medieval del momento era casi una excentricidad, porque la mayoría se lavaba mucho menos y miraba el baño con recelo. De hecho, en las lenguas nórdicas, el sábado todavía guarda ese recuerdo. En sueco se dice lørdag, en noruego y danés lørdag, y la palabra original significaba literalmente día de lavado. El bárbaro mugriento que imaginamos dedicaba una jornada entera de su semana a estar limpio. Número 2. El pulgar hacia abajo en el circo. Roma. El anfiteatro repleto. Decenas de miles de gargantas rugiendo a la vez. Un gladiador vencido espera en el suelo, y la multitud levanta el puño con el pulgar hacia abajo. Muerte. Esa imagen, repetida en 100 películas, tiene un origen muy concreto, y no está en Roma, está en un cuadro. En 1872, el pintor francés Jean-Léon Gérôme presentó un lienzo titulado Police Verso, el pulgar vuelto. En él, una fila de vestales baja el pulgar mientras un vencedor aguarda la orden. La obra fue tan poderosa y tan vívida que fijó para siempre el gesto en el imaginario occidental. Más de un siglo después, el director Ridley Scott confesó que fue precisamente ese cuadro lo que le hizo querer rodar Gladiator. El asunto es que los historiadores no se ponen de acuerdo sobre qué significaba en realidad el pulgar. Algunos sostienen que el pulgar hacia arriba, apartado del cuerpo, era el que pedía la muerte, imitando la espada que remata, y que el pulgar oculto en el puño pedía clemencia. Y hay algo todavía más revelador. Muchos gladiadores no morían. Cada uno representaba una inversión enorme. El empresario que los poseía, el lanista, los había alimentado y entrenado durante años, y perder uno en cada combate habría sido una ruina. Por eso, los duelos estaban arbitrados, vigilados por un juez de campo, y solían terminar con la rendición del vencido. Existía incluso una palabra para el perdón que se concedía al que combatía con valor: lamicio. El emperador Augusto llegó a prohibir los combates en los que no cabía esa posibilidad de perdón. Morir en la arena era una excepción costosa. Número 3. El tesoro enterrado de los piratas. Cierra los ojos un momento e imagina a un pirata. Lo ves enseguida. El mapa con una X que marca el tesoro enterrado, el loro en el hombro, el parche en el ojo, la víctima obligada a caminar por un tablón hacia el mar. Pues bien, casi todo eso nació en la mente de un solo hombre. En 1883, un escritor escocés enfermo y soñador, Robert Louis Stevenson, publicó una novela para entretener a su hijastro en unas vacaciones lluviosas. La isla del tesoro.
Para aquel relato dibujó primero un mapa, con una X marcando el oro escondido, y de esa página salió casi toda la iconografía pirata que hoy damos por histórica. Los piratas reales rara vez enterraban su botín, lo gastaban deprisa y no andaban dibujando mapas secretos. Lo del tablón apenas tiene respaldo en los hechos y se hizo célebre más tarde, en otras ficciones. El loro al hombro y el cofre bajo la arena son hijos de la literatura. Y ese habla cantarina, el famoso ar de los piratas, ni siquiera viene de un libro. Lo inventó un actor, Robert Newton, al dar vida a un bucanero en una película de 1950. Existieron, eso sí, cosas terribles, como abandonar a un hombre en una isla desierta con apenas un poco de agua, y hubo un único pirata, el Capitán Kidd, que enterró parte de su tesoro de verdad, y precisamente por raro lo recordamos. Pero la imagen completa que millones de personas llevamos dentro, la de toda una época de mares y abordajes, cabe en realidad en las páginas de un libro. La escribió, una noche, un hombre que solo quería contarle un cuento a un niño. Número 4. Napoleón, el emperador diminuto. Pocos apodos han calado tanto como el del pequeño corso, el general diminuto devorado por la ambición. Y sin embargo, Napoleón Bonaparte medía en torno a 1,67 m. Para su época no era bajo, estaba en la media de un francés adulto o incluso un poco por encima. ¿De dónde salió entonces la leyenda? De varias fuentes que se reforzaron entre sí. La primera fue una confusión de medidas. Tras su muerte, su estatura se anotó en pies y pulgadas francesas, unas unidades algo más largas que las inglesas. Al leer aquellas cifras como si fueran británicas, sin ajustar la unidad, lo encogieron varios centímetros sobre el papel. La segunda fue la propaganda. El caricaturista inglés James Gilray lo dibujó una y otra vez como un enano rabioso y berrinchudo, y bautizó al personaje como el pequeño Boney. Aquella sátira viajó por toda Europa y se quedó pegada a su figura para siempre. Había, además, dos detalles cotidianos que alimentaban la ilusión. Sus propios soldados lo llamaban con cariño el pequeño cabo, un apodo afectuoso que nada tenía que ver con su estatura. Y Napoleón se rodeaba de su guardia imperial, soldados de élite escogidos precisamente por ser muy altos. Junto a aquellos gigantes, cualquiera habría parecido pequeño. El hombre que aterró a los reyes de Europa medía lo mismo que la mayoría de ellos. Número 5. Cleopatra, la reina egipcia. Egipto, siglo I a.C. La vemos siempre igual. Una reina egipcia de belleza sobrenatural, capaz de derretir a generales romanos con una sola mirada. Dos detalles cambian por completo el retrato. El primero, Cleopatra no era egipcia de sangre. Pertenecía a la dinastía tolemaica, una familia de origen griego-macedonio que descendía de un general de Alejandro Magno y que llevaba casi 3 siglos gobernando Egipto sin apenas mezclarse con la población local. Hablaba griego como lengua materna. De hecho, fue la primera de su linaje, después de casi 300 años, que se molestó en aprender el idioma egipcio. El segundo detalle es aún más interesante. Plutarco, que escribió sobre ella, asegura que su belleza no era, en sus propias palabras, incomparable. A quienes la trataban los cautivaba otra cosa: su voz, su ingenio, su cultura y la fuerza de su presencia. Según ese mismo autor, dominaba tantas lenguas que rara vez necesitaba intérprete y podía dirigirse directamente a etíopes, hebreos, árabes o persas. Era una políglota brillante que gobernó Egipto durante unos 21 años y negociaba de igual a igual con los hombres más poderosos del mundo. Las monedas que ella misma mandó acuñar lo confirman. En ellas aparece un rostro de rasgos fuertes y nariz prominente, el de una soberana que quería proyectar poder mucho más que delicadeza. Seducía con la mente mucho antes que con el rostro. Número 6. Colón y la Tierra Plana, 1492. En el puerto, 3 carabelas esperan el momento de zarpar. La escena que nos enseñaron es casi un cuento moral. Un Colón visionario, rodeado de sabios obtusos que juraban que la tierra era plana y que las naves caerían por el borde del mundo. Nada de eso ocurrió. Que la tierra era una esfera se sabía desde la antigüedad.
En el siglo III a.C., un griego llamado Eratóstenes midió su circunferencia con sombras, pozos y geometría y se acercó al valor real con un error de apenas un 2%. Cualquier persona instruida de la época de Colón daba por hecho que el planeta era redondo y la propia Iglesia lo aceptaba sin problema. La discusión en la corte trataba en realidad del tamaño de la Tierra. Y en ese punto, los sabios tenían razón y Colón se equivocaba. Él había hecho sus cuentas con los valores más pequeños que encontró y estaba convencido de que Asia quedaba muy cerca navegando hacia el oeste. Calculaba que las Indias estaban a unos pocos miles de kilómetros, cuando la distancia real era casi 5 veces mayor. Se equivocó de medio a medio. Si en mitad del camino no hubiera aparecido, por puro azar, un continente entero que nadie esperaba, su expedición habría muerto de sed en el océano. El mito del Colón rodeado de ignorantes que defendían una tierra plana lo popularizó mucho después un escritor, Washington Irving, en una biografía novelada de 1828. Los que se reían de Colón eran, en realidad, los que tenían razón. Si has llegado hasta aquí, ya perteneces a esa minoría que prefiere la historia verdadera al decorado de cartón piedra. Sigamos descubriéndola juntos. Número 7. Las pirámides de los esclavos. Desierto de Egipto, hace más de 4.500 años. La imagen tiene una fuerza brutal. Multitudes de esclavos a latigazos, arrastrando bloques imposibles bajo el sol para levantar las pirámides de un faraón despiadado. La idea es antiquísima. Ya el historiador griego Heródoto, que visitó Egipto unos 2000 años después de construirse la Gran Pirámide, habló de 100.000 esclavos. Pero la egiptología moderna ha desmontado esa escena piedra a piedra. Cerca de la pirámide de Giza, los arqueólogos Mark Lehner y Zahi Hawass excavaron toda una ciudad de obreros, con panaderías, fábricas de cerveza, dormitorios y zonas para curar heridas. Los restos de comida revelan una dieta con mucha carne de res y de cordero, un lujo impensable para un esclavo. Se calcula que en las obras trabajaban varias decenas de miles de personas en turnos rotatorios, cuadrillas organizadas, probablemente campesinos que servían al Estado durante las crecidas del Nilo, cuando los campos quedaban bajo el agua y no se podía cultivar. Cobraban en pan, cerveza y grano. Y hay una prueba conmovedora. Junto a la pirámide aparecieron sus tumbas, levantadas con cuidado a la sombra del monumento. Un esclavo jamás habría recibido sepultura en semejante lugar, al lado del faraón. En las paredes, algunas cuadrillas dejaron escrito su nombre con orgullo. Una de ellas se hacía llamar los amigos de Keops. Las pirámides no las levantó el miedo, las levantó el orgullo de un oficio. Número 8. El vomitorio romano. Vomitorio. La palabra suena justo a lo que imaginas, y por eso circula tanto la idea de que los romanos eran tan glotones que disponían de salas especiales donde vaciar el estómago entre plato y plato para seguir comiendo. La palabra es real. El lugar no es lo que parece. Un vomitorio era, sencillamente, uno de los pasillos de salida de un anfiteatro o un teatro, las bocas por las que el público entraba y, sobre todo, salía en avalancha al terminar el espectáculo. El Coliseo de Roma tenía unos 80 de estos accesos, y gracias a ellos podía vaciar sus más de 50.000 localidades en pocos minutos. El nombre viene del verbo latino que significa expulsar, arrojar hacia afuera. El edificio vomitaba multitudes. La palabra con ese sentido arquitectónico aparece por primera vez en un autor llamado Macrobio, varios siglos después de los supuestos banquetes imperiales. La imagen de la sala para vomitar es mucho más reciente y se popularizó en el siglo XX, sobre todo a partir de una novela del escritor Aldous Huxley. Es cierto que algunos romanos ricos se provocaban el vómito en sus festines, una costumbre que filósofos como Séneca criticaban con dureza, pero nunca existió una habitación construida para ello. Hay un detalle que cierra el círculo. Los teatros y estadios modernos siguen empleando ese mismo concepto de pasillo de salida rápida. Cuando sales en tromba de un concierto, atraviesas, sin saberlo, un vomitorio. Número 9. Que coman pasteles. Versalles, finales del siglo XVIII, entre salones dorados. Cuando le dijeron que el pueblo no tenía pan, la reina habría respondido, con frívola crueldad, que coman pasteles.
Esa frase la ha perseguido durante más de 2 siglos. No hay un solo documento que demuestre que María Antonieta la pronunciara jamás. La anécdota, además, es anterior a su reinado. El filósofo Jean-Jacques Rousseau la recogió en sus Confesiones, escritas hacia 1765, y la atribuyó a una gran princesa sin nombre. Por aquellos años, la futura reina de Francia era una niña de 9 o 10 años que vivía en Viena, lejos de París y del trono. La historia de la aristócrata insensible que despacha el hambre del pueblo con un comentario sobre repostería ya circulaba por Europa mucho antes, atribuida a otras princesas y reinas. Se la colgaron a ella más tarde, cuando se había convertido en el blanco perfecto. Durante la Revolución, los panfletos clandestinos la retrataron como la encarnación del derroche de la corte, y aquella frase encajaba demasiado bien para no usarla en su contra. Conviene incluso una pequeña corrección de menú. En la cita original la palabra era brioche, un pan rico en mantequilla y huevo, algo más fino que el pan común, pero lejos de un pastel de celebración. A María Antonieta la condenó una frase que nunca salió de su boca. Número 10. El romance de Pocahontas. Virginia, año 1607. Acaba de fundarse Jamestown, la primera colonia inglesa estable en América. A Pocahontas la conocemos como una joven enamorada que arriesga la vida por un apuesto explorador, John Smith. La historia verdadera es más dura y mucho más interesante. Cuando los ingleses llegaron, la niña a la que llamaban Pocahontas, cuyo verdadero nombre era Amonute, tenía alrededor de 10 u 11 años. Smith era un hombre adulto, de unos 27. Entre ellos no hubo romance alguno. Los historiadores lo consideran un adorno inventado mucho después. La famosa escena en la que ella se arroja sobre él para salvarlo de la ejecución procede de un relato que el propio Smith escribió 17 años más tarde y que muchos especialistas ponen en duda o interpretan como un ritual de adopción que él no llegó a entender. La idea de la pasión amorosa, en cambio, apareció por primera vez en una novela de comienzos del siglo XIX. La vida real de aquella niña fue extraordinaria por motivos muy distintos. Años después, los ingleses la tomaron como rehén. Se casó con otro colono, John Rolfe, adoptó el nombre cristiano de Rebecca, cruzó el océano y fue presentada en la corte de Inglaterra casi como una embajadora de su pueblo. Murió en suelo inglés, en la localidad de Gravesend, siendo aún muy joven, en torno a los 20 años. Su historia no necesita ningún romance para conmover, le sobra con la verdad. Número 11. Salieri, el asesino de Mozart. Viena, finales del siglo XVIII, capital de la música europea. La leyenda, inmortalizada por el teatro y el cine, es trágica. Antonio Salieri, consumido por la envidia, envenena en secreto al joven genio Wolfgang Amadeus Mozart. No existe ninguna prueba de semejante crimen. Salieri y Mozart no eran enemigos a muerte, eran colegas, rivales corteses en una ciudad pequeña y competitiva, y a veces incluso colaboradores. En 1786 compusieron juntos una cantata. Salieri, solo 6 años mayor, era uno de los músicos más respetados de Europa y llegó a ser maestro de Beethoven, de Schubert, de Liszt e incluso del propio hijo de Mozart. El mismo Mozart, en una carta a su mujer, contó con alegría cómo Salieri había aplaudido entusiasmado su flauta mágica. Mozart murió en 1791, con 35 años, casi con seguridad a causa de una enfermedad, quizá una fiebre reumática. El rumor del envenenamiento se disparó muchos años más tarde, cuando un Salieri ya anciano y con la mente perdida habría murmurado una confesión que nadie pudo tomar en serio. De ahí saltó a una obra de teatro del poeta ruso Alexander Pushkin, escrita en 1830, casi 40 años después de la muerte de Mozart. Y de Pushkin pasó a una ópera y, mucho más tarde, a la célebre película de los años 80 que la grabó en la memoria de todos. La acusación que arruinó el nombre de Salieri nació en la imaginación de un dramaturgo. Número 12. Nerón y el violín en llamas. Año 64 de nuestra era. Roma arde durante 6 días en uno de los mayores incendios de su historia. De los 14 distritos de la ciudad, 3 quedaron reducidos a cenizas y otros 7 sufrieron daños graves.
La imagen que nos llegó es célebre. El emperador Nerón, en lo alto de una terraza, toca el violín y canta mientras la ciudad se consume. Hay un problema inmediato con esa escena. El violín no existía. Faltaban unos 1500 años para que se inventara. Las fuentes antiguas, cuando mencionan música, hablan a lo sumo de una lira. Pero hay más. Según el historiador Tácito, que era un niño cuando ocurrió y que no sentía ninguna simpatía por Nerón, el emperador ni siquiera estaba en Roma cuando empezó el fuego. Se encontraba en Antium, su ciudad natal, a unos 50 kilómetros. Al enterarse, regresó a toda prisa y organizó las tareas de socorro. Abrió sus propios jardines y edificios para acoger a quienes lo habían perdido todo. Hizo traer alimentos y mandó bajar el precio del grano. El mismo Tácito recoge el rumor de que Nerón cantó sobre el incendio de Troya, pero advierte con cuidado que no pudo confirmarlo. Lo que sí hizo el emperador después fue aprovechar el terreno arrasado para construirse un palacio descomunal, la Domus Aurea, y cargarle la culpa del desastre a otros. Sobre aquellas sombras y sobre una habladuría antigua sin pruebas, se levantó una de las imágenes más repetidas del mundo clásico. Número 13. El duelo del lejano oeste. La estampa es de manual. Dos pistoleros frente a frente en la calle polvorienta de un pueblo del lejano oeste, al mediodía, las manos suspendidas sobre las fundas, esperando el instante exacto del desenfunde. Ese duelo ceremonioso casi nunca ocurrió. La violencia de la frontera era real, pero tenía otra forma. Tiroteos súbitos y caóticos, a corta distancia, casi siempre por una disputa de borrachos o una emboscada por la espalda. Nadie aguardaba cortésmente a que el otro estuviera listo. Hubo alguna excepción. En 1865, el famoso Wild Bill Hickok protagonizó un duelo cara a cara en una plaza. Pero fue justamente eso, una rareza que la prensa convirtió en sensación nacional. El célebre tiroteo del OK Corral, el más mitificado de todos, enfrentó a los hermanos Earp con un grupo de ganaderos. Duró apenas 30 segundos y ni siquiera ocurrió dentro de un corral. Fue en un solar estrecho junto a una casa. Y aquí llega lo más inesperado. Muchos pueblos del oeste tenían un control de armas más estricto que numerosas ciudades actuales. Al entrar en lugares como Dodge City o Tombstone, había que dejar las pistolas en la oficina del sheriff. El ritual del desenfunde bajo el sol del mediodía es invención de las novelas baratas que se vendían por entregas en el este del país y del cine que las heredó. Vamos por la mitad del recorrido, y las imágenes más asombrosas todavía esperan más adelante. Número 14. El caballero y la grúa. En los castillos del medievo, dice la leyenda, los caballeros iban tan cargados de hierro que apenas podían moverse y hacía falta una grúa para subirlos al caballo. Bastan unos números para deshacer la imagen. Una armadura de combate completa pesaba entre 20 y 25 kilos, repartidos por todo el cuerpo. Es un peso comparable al del equipo que carga hoy un soldado de infantería, y mucho mejor distribuido, porque la armadura reparte la carga en hombros, torso y piernas, en lugar de colgarla toda de la espalda. Un estudio de la Universidad de Leeds midió que moverse con armadura duplica el esfuerzo físico frente a hacerlo sin ella. Cuesta más, sí, pero el movimiento es perfectamente posible. Un bombero de hoy, cargado con su equipo de rescate, lleva un peso muy parecido y a nadie se le ocurre pensar que no pueda correr. Existen manuales de combate de la época y demostraciones modernas en los que personas con armadura auténtica corren, saltan, ruedan por el suelo y montan a caballo sin ninguna ayuda. Un caballero adiestrado desde niño se movía con una soltura sorprendente. ¿Y la grúa? Nació como una broma. Una revista satírica inglesa publicó la ocurrencia a mediados del siglo XIX, y el escritor Mark Twain la repitió en una novela. Con el tiempo, alguien la tomó al pie de la letra. El guerrero torpe y enlatado que imaginamos era, en realidad, un atleta de élite. Número 15. Einstein y las matemáticas. Una pausa breve y un salto hasta el siglo XX. Seguro que lo has oído como consuelo en época de exámenes. Ni siquiera Albert Einstein aprobaba las matemáticas. Es rotundamente incierto. El joven Einstein dominaba el cálculo diferencial e integral antes de cumplir los 15 años,
A los 12 ya devoraba por su cuenta un libro de geometría que llamó, con cariño, su pequeño libro sagrado, y solía estar entre los primeros de su clase en ciencias. El bulo nació de una columna de curiosidades de 1935 que él mismo se encargó de desmentir. Cuando le enseñaron el recorte, se rió y respondió que nunca había suspendido en matemáticas. Parte de la confusión vino de un sistema de notas suizo en el que el 6, la calificación más alta, se leyó como un suspenso. El peor estudiante de matemáticas de la historia era, en realidad, uno de los mejores. Número 16. Las brujas en la hoguera de Salem. Salem, Massachusetts, año 1692. Cuando pensamos en aquella casa de brujas, vemos casi siempre lo mismo: mujeres atadas a un poste, ardiendo entre llamas ante una multitud. En Salem no se quemó a nadie. Todo empezó cuando un grupo de niñas del pueblo comenzó a sufrir convulsiones y ataques que se atribuyeron a la brujería. El pánico se extendió y más de 150 personas fueron acusadas. De las que llegaron a ser condenadas, 19 murieron en la horca, en una colina a las afueras del pueblo. Hubo un caso aún más estremecedor. Un anciano de unos 80 años, Giles Corey, que se negó a declararse culpable o inocente, fue aplastado durante 2 días bajo el peso de grandes piedras. Según la tradición, sus últimas palabras fueron una petición de más peso. Otras personas murieron en prisión. En total, una veintena de vidas. La hoguera era el castigo que Europa reservaba a la herejía, donde sí ardieron decenas de miles de personas a lo largo de los siglos. En las colonias inglesas de América, en cambio, la ley seguía otras costumbres, y el fuego no se usaba. Al año siguiente, el propio gobernador detuvo los juicios, avergonzado por la histeria que se había desatado. Los procesos se frenaron. Además, cuando las acusaciones empezaron a salpicar a personas influyentes y respetadas de la colonia, y de pronto el miedo cambió de bando. La realidad de aquel pueblo, con sus horcas y sus piedras, fue terrible por sí sola. Número 17. La muralla vista desde el espacio. Hay una afirmación que casi todos hemos repetido alguna vez, que la Gran Muralla China es la única obra humana visible desde el espacio e incluso desde la Luna. Desde la Luna no se distingue absolutamente nada construido por el hombre. El astronauta Alan Bean, que viajó hasta allí, lo dijo sin rodeos. Desde esa distancia, la Tierra es una esfera preciosa de azul, blanco y ocres, sin el menor rastro de una obra humana. Y desde la órbita baja, donde giran las naves, la muralla resulta endiabladamente difícil de distinguir a simple vista. El motivo es sencillo. Mide miles de kilómetros de largo, pero solo unos pocos metros de ancho, y su color pardo se confunde con el de las montañas que recorre. El primer astronauta chino, Yang Liwei, reconoció con honestidad que no logró verla desde el espacio. Otras construcciones mucho más anchas, como las grandes autopistas o los aeropuertos, se distinguen bastante mejor, y resulta asombroso que el mito sea más antiguo que los propios viajes espaciales. Ya circulaba por escrito en el siglo XVIII, mucho antes de que nadie pudiera comprobarlo desde lo alto. Con un buen teleobjetivo, sí puede fotografiarse desde la órbita, pero a ojo desnudo son las pirámides de Egipto las que resultan más fáciles de reconocer. Nadie ha visto jamás la Gran Muralla desde la Luna. Número 18. La doncella de hierro. Toda mazmorra medieval que imaginamos viene con su cámara de tortura, y la reina de todas ellas es la doncella de hierro, un sarcófago de hierro erizado de pinchos por dentro que se cerraba despacio sobre la víctima. Pues bien, no tiene nada de medieval. No existe una sola descripción ni un solo resto de semejante aparato anterior a finales del siglo XVIII. La historia parece haber salido de la pluma de un escritor alemán, Johann Philipp Siebenkees, que hacia 1793 describió una supuesta ejecución antigua en la ciudad de Nuremberg. A partir de ahí, en pleno siglo XIX, comenzaron a fabricarse estos artilugios, de unos 2 metros de alto, para exhibirlos en ferias y gabinetes de curiosidades como reliquias de un pasado bárbaro, y la gente pagaba por estremecerse ante ellos. La más famosa, la doncella de Nuremberg, era una construcción reciente que se hacía pasar por medieval y acabó destruida en un bombardeo durante la Segunda Guerra Mundial. No fue un caso aislado.
Buena parte de los instrumentos de tortura supuestamente medievales que se ven hoy en los museos son fabricaciones de aquella misma época, hechas para impresionar al visitante. La propia idea de una Edad Media especialmente sádica y sanguinaria es, en gran medida, un invento de siglos muy posteriores que querían sentirse más modernos y civilizados frente a un pasado al que pintaban más oscuro de lo que fue. La doncella de hierro nunca abrazó a nadie en el medievo. Número 19. El caballo cónsul de Calígula. Roma, hacia el año 40 de nuestra era, durante el reinado breve y delirante de Calígula. Todos hemos oído que aquel emperador, en el colmo de la locura, nombró cónsul a su caballo, Incitato. Las fuentes antiguas cuentan algo más sutil y, quizá, más inquietante. Los historiadores romanos que recogen la anécdota Suetonio y Casiodio escribieron décadas o incluso un siglo después de los hechos, y ninguno afirma que el caballo llegara a ejercer como cónsul. Lo único que dicen es que Calígula amenazó con concederle el cargo, y ahí está la clave. El historiador moderno Alois Winterling lo interpreta de otra manera. Para él, no fue un delirio, sino una provocación fríamente calculada. Al insinuar que su caballo podía gobernar tan bien como un senador, Calígula humillaba a propósito al Senado entero. Era una burla feroz, un insulto político disfrazado de extravagancia. Al animal, eso sí, lo trataba como a un príncipe. Tenía establo de mármol, pesebre de marfil, mantas de púrpura y hasta un collar de piedras preciosas. Y se cuenta que invitaba a banquetes a algunos nobles en su nombre. El propio nombre del animal, Incitato, significaba el veloz, el impetuoso, y tenía a su servicio una cuadrilla de criados que lo atendían día y noche, pero jamás se sentó en el sillón consular. El emperador no estaba necesariamente loco. Les estaba diciendo a los hombres más poderosos de Roma lo poco que valían. Número 20. La cara azul de Braveheart. Escocia, finales del siglo XIII, en plena guerra por la independencia. La película que hizo legendario a William Wallace nos lo mostró como un campesino de las tierras altas, con el rostro pintado de azul y el cuerpo envuelto en una falda de cuadros. Casi todo en esa estampa es un anacronismo. Para empezar, Wallace no era un campesino, pertenecía a la baja nobleza, sabía leer y escribir y había recibido cierta formación. La pintura de guerra azul, hecha con una planta llamada hierba pastel, la usaban los antiguos pictos para asustar a los romanos, unos 1000 años antes de Wallace. Para su época, ya nadie se pintaba así para combatir, y la falda de tartán con sus cuadros de clan no se vestía en el siglo XIII. Tardaría todavía unos 300 años en aparecer. Un historiador escocés resumió el disfraz del cine como un retrato disparatado, 1000 años tarde con la pintura y siglos pronto con el tartán. La película comete incluso un error en su batalla más célebre. La de Stirling Bridge, el puente de Stirling, se ganó precisamente gracias a un puente estrecho donde los escoceses atraparon al ejército inglés, y en la pantalla ese puente sencillamente no aparece. Hay otro detalle de guión. La princesa Isabel de Francia, presentada como el gran amor de Wallace, era en realidad una niña que vivía en Francia por aquellos años y nunca llegó a conocerlo. El Wallace real no necesitaba pintura azul, su historia ya era épica sin maquillaje. Número 21. Los bebés del monte Taygeto. Hay una imagen de Esparta grabada a fuego en nuestra memoria, la de una ciudad que arrojaba a los recién nacidos débiles o enfermos por un barranco del monte Taygeto. La arqueología ha puesto esa certeza en duda. A comienzos de este siglo, un equipo dirigido por el antropólogo Theodoros Pitzios de la Universidad de Atenas excavó durante años el lugar señalado como el famoso despeñadero, llamado en las fuentes las apótetas, que encontraron entre los restos los huesos de 46 individuos, y todos, sin excepción, eran de adolescentes y adultos jóvenes, de entre 18 y 35 años, ni un solo bebé. Los cuerpos parecían corresponder a prisioneros, criminales o enemigos arrojados al abismo, lo que encaja con relatos antiguos sobre guerreros derrotados despeñados allí. La historia del descarte sistemático de niños procede sobre todo de un autor, Plutarco, que escribió 5 o 6 siglos después de la Esparta clásica que retrataba y que tendía a magnificar su dureza legendaria.
Ese mismo autor cuenta que a cada recién nacido lo inspeccionaba un consejo de ancianos de la tribu, y que solo los más débiles eran apartados, pero ninguna prueba material respalda semejante rito. El abandono de recién nacidos no deseados existió, por desgracia, en muchas culturas de la antigüedad, no solo entre los espartanos, pero la imagen concreta del barranco lleno de cuerpos de bebés no resiste el examen de la tierra excavada. Número 22. Gengis Khan, solo un bárbaro. Lo recordamos casi siempre de un solo modo. Genghis Khan, un bárbaro sanguinario, un torbellino de destrucción y nada más. Sus conquistas fueron, en efecto, brutales. Pero reducirlo a eso es perderse al gobernante que había detrás. En las estepas de Asia, en el siglo XIII, aquel hombre construyó un imperio con ideas que dejaban atrás a media Europa. Impuso una tolerancia religiosa insólita para la época. Budistas, musulmanes, cristianos y chamanes convivían bajo las mismas leyes, y eximió de impuestos a los sacerdotes de todas las religiones, mientras en Occidente se encendían hogueras contra los herejes. Promovió a sus hombres por mérito y lealtad, y no por su cuna, algo casi revolucionario en un mundo regido por el linaje. Ordenó poner por escrito un código de leyes, la Yasa, y adoptó un alfabeto para que su pueblo, hasta entonces sin escritura propia, pudiera registrarlo todo. Levantó una red de relevos postales, el YAM, con estaciones cada pocas decenas de kilómetros y miles de caballos de refresco que permitían a un mensajero cruzar el continente en una fracción del tiempo habitual. Realizó censos y protegió las rutas comerciales, incluso concedió inmunidad a los embajadores. Bajo la paz que impuso, las ideas y las mercancías viajaron entre Oriente y Occidente como nunca antes. El conquistador que solo sabíamos temer fue también uno de los grandes organizadores de la historia. Número 23. El caballo de Troya. Conocemos el final de memoria. Un gigantesco caballo de madera, soldados escondidos en su vientre, una ciudad que cae por confiar en un regalo. ¿Y si aquel caballo nunca fue un caballo? La ciudad de Troya existió. Sus ruinas se excavan en la actual Turquía y muestran capas de incendios y destrucción que encajan con un gran conflicto hacia el año 1200 a.C. Pero del enorme caballo de madera no ha aparecido ni rastro ni una sola prueba. Es más, la Ilíada de Homero, el gran poema sobre la guerra de Troya, ni siquiera lo menciona. El caballo aparece después, en la Odisea y sobre todo en la Eneida del poeta romano Virgilio. Por eso los estudiosos llevan siglos proponiendo otras lecturas. Algunos creen que el caballo era en realidad una máquina de asedio, quizá un ariete cubierto con pieles de caballo húmedas para no arder, como las que usaban los ejércitos de la época, y que la poesía lo transformó en un animal. Otros apuntan a un terremoto. Poseidón, el dios que derribaba murallas con sus sismos, era también el dios de los caballos, y la ciudad pudo caer sacudida por la tierra. Ya en la antigüedad, el viajero griego Pausanias escribió que, a su juicio, cualquier persona sensata entendía que el caballo había sido en verdad algún ingenio de guerra. 3000 años después, seguimos sin saber qué cruzó de verdad aquellas puertas, y puede que esa incógnita sea más fascinante que el propio cuento. Antes de descubrir las dos imágenes más sorprendentes de toda la lista, vale la pena recordar por qué estamos aquí. Este es un rincón dedicado a devolverle a cada leyenda su versión real, que casi siempre resulta más grande que la inventada. Si esa es también tu forma de mirar el pasado, este es tu sitio. Volvamos a la historia. Número 24. La muerte de Cómodo en la arena. Y llegamos al corazón mismo de la película que abrió esta historia. Roma, finales del siglo II. En la gran pantalla, el emperador Cómodo muere en la arena del Coliseo, atravesado por la espada del noble general Máximo, ante el rugido del pueblo. Casi nada de esa escena ocurrió. Para empezar, Máximo no existió jamás. Es un personaje por completo inventado para el cine, y la muerte real de Cómodo fue mucho más sórdida y mucho más extraña que cualquier duelo heroico. El emperador se había vuelto insoportable incluso para los suyos. Llegó a creerse la reencarnación del héroe Hércules, rebautizó los meses del año con sus propios nombres, e incluso quiso que Roma pasara a llamarse Colonia Comodiana, la ciudad de Cómodo. La conjura partió de su propio entorno íntimo.
Primero, su concubina Marcia le sirvió una copa de vino envenenada, pero Cómodo, que había comido y bebido en exceso, vomitó el veneno y sobrevivió. Entonces los conspiradores no esperaron más. Aquella misma noche, el último día del año 192, enviaron a su propio compañero de entrenamiento, un atleta llamado Narciso, que entró donde el emperador se recuperaba y lo estranguló con sus manos. Tenía 31 años. Y aquí está el detalle que la realidad regala y que ninguna ficción se atrevió a inventar. Cómodo sí combatió de verdad como gladiador, cientos de veces, en exhibiciones amañadas a su favor, y cobraba del tesoro público sumas escandalosas por cada aparición. El emperador que soñaba con la gloria de la arena no cayó en ella por la espada de un héroe. Murió a oscuras, ahogado por un luchador, en el silencio de su propio baño. Número 25. Los 300 espartanos desnudos. Año 480 a.C., en un paso estrecho entre la montaña y el mar llamado las Termópilas. La gran película nos mostró a 300 espartanos solos, con el pecho desnudo y una capa roja, frenando a un imperio entero. La hazaña fue real, la imagen no. Para empezar, no estaban solos. Junto a los 300 espartanos combatían 700 tespios, 400 tebanos y contingentes de Arcadia, Corinto y otras ciudades griegas. En total, según Heródoto, varios miles de hombres plantando cara a los persas. Y desde luego, no peleaban desnudos. Un hoplita griego entraba en combate cubierto de bronce, con un equipo que rondaba los 30 kilos, yelmo, coraza, grebas en las piernas y, sobre todo, el hoplón, un escudo redondo de casi 1 metro que protegía a su portador y al compañero de al lado. Esa pared de escudos solapados, la falange, era justamente el secreto de su fuerza. La resistencia terminó al tercer día, cuando un lugareño llamado Efialtes mostró a los persas un sendero oculto en la montaña para rodear a los griegos por la retaguardia. Al saberse cercado, el grueso del ejército griego se retiró. Quedaron los 300 espartanos y unos 700 tespios, que eligieron permanecer y morir cubriendo la retirada. El torso desnudo y musculado del cine queda espectacular en pantalla. En el campo de batalla real, sin una placa de bronce encima, habría sido una sentencia de muerte inmediata. 25 imágenes que creíamos verdades absolutas, pero que en el fondo solo eran el eco de una ópera, un cuadro o un viejo rumor. La historia real no necesita efectos especiales ni decorados de cartón piedra. Cada vez que nos atrevemos a apartar el mito, lo que aparece debajo es siempre más grandioso, más extraño y, sobre todo, mucho más humano. Si tú también prefieres la verdad antes que el maquillaje del cine, este es tu rincón. Déjame en los comentarios cuál de estos mitos te ha sorprendido más. Suscríbete para no perderte el próximo viaje y recuerda, el pasado nunca es exactamente como te lo contaron. Hasta la próxima.